manejarnos en éxito. 7:42 minutos de la mañana. Como comentamos ayer, cerrando el programa, y hemos comentado hoy a través de los titulares, el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos revocó el estatus de protección temporal. Se habla de unos 300 a 350 mil venezolanos, dejándolos en riesgo de deportación. Otros 250 mil tendrían cierta tranquilidad hasta septiembre, cuando debería tomarse alguna decisión con respecto a su futuro. Pero vamos a matizar. Nuestra invitada hace una semana, la abogada migratoria Renata Calderaro, se comunicaba ayer con nosotros y nos pedía también a la vez llamar a la calma. Dice, mira, hay 60 días de notificación después de la publicación en el registro federal y que en esos 60 días las personas mantienen su protección contra la deportación y pueden seguir trabajando. Pero lógicamente uno se pregunta qué pasa luego de esos 60 días, qué pasa dentro de 2 meses. Tenemos hoy en el estudio a Nicolás Sifontes. Él es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en el tema migratorio. Nicolás, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, Román. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, 350 mil personas. Pregunto yo, detrás de ese número hay nombres. ¿Ya se conocen esos nombres, esos apellidos de estas personas afectadas? Bueno, a ver, el gobierno de los Estados Unidos tiene la lista de las personas Sí. que han sido beneficiarias del TPS. Ok, Y no solamente los nombres, sino toda su información. lógico. A mí me gustaría dar un poco de contexto para las Por favor. personas. La primera designación que se hace del TPS para Venezuela ocurre en marzo del 2021 Ujú. por 18 meses, Ujú. es decir, hasta septiembre del 2022. En septiembre del 2022 se renueva el estatus de protección temporal para los venezolanos hasta marzo del 2024. Sin embargo, varios meses antes de que llegase esta fecha, en octubre del 2023, el secretario de Seguridad del momento extiende, ¿ok? Previo el término, extiende por 18 meses Sí. más y hace lo que se llama la redesignación, es decir, un segundo registro de venezolanos que no calificaban o que no estaban incluso en el país o que llegaron por paro humanitario, y hacen una segunda redesignación. Ok. Entonces, por eso es que estamos hablando de dos grupos de Claro, personas. claro. Unas que se beneficiaron en el 2021 del TPS y unas que se beneficiaron en el 2023 del TPS. Con esta decisión, Trump revoca esa decisión entonces de Biden. No. A ver. Lo que se está revocando ahora es la decisión que hizo el secretario Mayorkas unos 3-4 días antes de que Biden Exacto, entregara a la eso administración, es. en la que extendían y en la que unificaban estos dos grupos de Eso personas es. en un solo grupo, dándoles la protección hasta octubre del 2026. Ya. ¿Ok? Los vuelve a separar. Los vuelve a separar, exactamente, Ujú. y restituyen las fechas de terminación del 21 y del 2023. Claro, por eso hablamos de ahora y de septiembre. Correctamente. Tiene razón la abogada Renata Calderaro cuando dice que hay 60 días de notificación después de la publicación en registro federal. ¿Qué pasa luego de esos 60 días? Porque entiendo que todavía tendrían la protección contra la deportación y la posibilidad de trabajar, pero luego, en 2 meses. Luego quedan en un estado de indefensión, que es lo que es realmente preocupante. Sin embargo, yo me mantengo positivo al respecto porque si bien lo que hizo la nueva secretaria de Estado, Kristi Noem, fue revocar esta decisión del secretario Mayorkas anterior de la administración Biden, Sí. realmente la eliminación, digamos, completa del TPS, la eliminación de la designación, la terminación del TPS para los venezolanos, es algo muy complicado de hacer porque hay que argumentar que las circunstancias del país han cambiado y, pues bueno, yo creo que es evidente para todos que las circunstancias del país no han mejorado completamente. Cada caso es distinto, es decir, cada uno de esos 350 mil venezolanos podría apelar, por ejemplo. ¿Qué opciones tienen esos venezolanos? Bueno, mira, dependiendo, por supuesto, hay algunas similitudes entre casos, pero deberían, igual de todas formas, el TPS Ujú, no es un estatus que conlleva a la residencia permanente ujú. y a la ciudadanía. Ok. Entonces, las personas que están amparadas por el TPS, de alguna manera saben que si bien puede haber extensiones sucesivas durante muchos Ajá. años, es algo que no es un estatus definitivo. Lo es un dicen sus estatus siglas, temporal. estatus de protección temporal. Correcto. Entonces las personas tienen que buscar la manera de regularizarse. Una ventaja que le dio el TPS a las personas que entraron de manera irregular fue la posibilidad de salir del país mediante sus autorizaciones de viaje y poder entrar y dejar de acumular esa presencia ilegítima, ¿ok? De esa presencia ilegítima de los Estados Unidos que les permite ajustar estatus dentro de los Estados Unidos o incluso saliendo, ¿ok?
Pero bueno, las opciones más comunes que tienen los venezolanos son ajustar mediante su familia, ya sean esposos, padres. Quería preguntarte por eso, ¿quién, por ejemplo, quién es hoy un beneficiario del TPS y tiene un hijo recién nacido norteamericano? ¿Tiene alguna opción distinta, adicional? No. No, si son hijos, no. Pudiese ser un hermano, Ok. aunque los trámites entre hermanos son muy largos, ¿ok? Tardan a veces hasta más de Ujú. 10 años. O esposos y padres pudiese ser una opción más viable. Uno podría entender, estamos conversando con Nicolás Sifontes, abogado egresado de la Universidad Católica, especialista en tema migratorio. Uno entiende que estos venezolanos, que son centenares de miles de venezolanos, puedan sentirse perseguidos o que vayan a sentirse culminados estos 60 días. La opción asilo, la opción alguna visa, incluso la opción un tercer país, porque hay quienes sencillamente no pueden regresar a Venezuela. ¿Qué Ujú. opciones tienen distintas de Estados Unidos entonces? Ujú, correcto. La opción del asilo sigue siendo una opción válida para las personas. Ok. Recordemos que para aplicar por asilo hay que hacerlo dentro de los primeros de 365 días, dentro del primer año para mantener, después de haber ingresado al país. Sin embargo, el haber sido beneficiario del TPS pudiese considerarse en algunos casos, aunque es una estrategia bien complicada Ujú. y las cortes tienen pues sus criterios ya, pudiese considerarse una opción válida para aplicar por el asilo después de ese año. Las Ok. personas que se sientan realmente amenazadas y Ujú. que tengan fundamentos reales para aplicar por asilo pueden aplicar por asilo incluso después de un año de haber llegado a los Estados Unidos o pueden aplicar por asilo en otro país. El hecho de haber aplicado por asilo en los Estados Unidos no les quita la Exacto. posibilidad de aplicar para otro país. ¿Ok? Que sepas, Nicolás Sifontes con nosotros, se está movilizando la comunidad venezolana en los Estados Unidos para enfrentar esta situación. Hablaba, de hecho, la doctora Calderaro la semana pasada de la importancia de que cada uno de esos venezolanos envíe una carta o un correo electrónico a un congresista. Imagínate multiplicado por 300 o 350.000 cartas, ¿no? Ujú, sí, correcto. Incluso hay organizaciones de venezolanos, Ujú. y no solamente de venezolanos, organizaciones hispanas y Claro. organizaciones de migrantes y de ayuda a migrantes que se están organizando precisamente incluso para accionar judicialmente y pedirle si el gobierno de Trump no se pronuncia en los plazos adecuados, accionar judicialmente para pedirle a un tribunal que adjudique una renovación para del TPS por 18 meses más para estos venezolanos. Ayer una muy penosa declaración de Kristi Noem cuando dice que, voy a tratar de parafrasearla, pero palabras más, palabras menos, dijo, los venezolanos que llegaron pertenecen al tren de Aragua. Cuando sabemos que la inmensa mayoría lo que hace es trabajar decente y honestamente, movilizar la economía, generar ingresos, pagar sus impuestos. ¿De qué manera afectaría? No sé si es medible, no sé si sea tan grande, tampoco somos el ombligo del planeta, pero que 350.000 venezolanos de bien abandonen los Estados Unidos en caso de que tengan que hacerlo. Mira, ya estamos viendo em, pequeñas muestras con lo que está pasando con los otros migrantes en la economía de los Estados Unidos, con lo que está sucediendo, por ejemplo, en las granjas, la falta de personal, en los restaurantes, en Mm, todas las partes de la economía. Ya estamos viendo cuál es el impacto de que los migrantes no solamente se vayan del país, sino que simplemente dejen de asistir a sus puestos de trabajo sí. por miedo. Yo pienso que estas medidas que se están dando con el TPS son parte de una estrategia mediática y que responden a un discurso político contra los migrantes independientemente pues de dónde sean. Fíjate que hemos visto no solamente de Kristi Noem, sino también de la secretaria de prensa, la vocera de la Casa Blanca, donde se habla de que cruzar, por ejemplo, una frontera es un delito cuando realmente no lo es. Pudiese llegar a ser pues una infracción civil, pudiese tener consecuencias, pero un delito como tal no lo es. Y meter a todos los inmigrantes en ese mismo saco Sí. de delincuentes es bastante peligroso, ¿ok? Yo pienso que esto, y fíjate que, y yo creo que vamos a estar escuchando noticias de esto Sí, sí, hoy o seguro. mañana, en cualquier momento, en minutos puede ser, donde se van a tomar acciones porque esto responde a un tema político, un tema mediático, más allá de un tema legal. A nivel legal hay muchas trabas para eliminar el TPS, pero tenemos siempre este discurso de Trump contra los venezolanos que es bastante peligroso.
La semana pasada un par de abogados migratorios nos decían, mire, lejos de preocuparse ese migrante venezolano con TPS, debe ocuparse. Ujú. Digamos que ese venezolano toma la decisión hoy y si tiene el poder adquisitivo para hacerlo, optar por una visa, iniciar un trámite legal distinto, un trámite migratorio distinto. Al iniciarlo, aun cuando no tenga respuesta, ya estaría más protegido que solamente con el TPS. Es decir, mire, espérate, yo estoy optando a esta visa, sea cual sea. ¿Estaría protegido? Bueno, a ver, el gobierno de Trump se está saltando muchas protecciones que tienen los migrantes, pero si hay algo que recomiendan los abogados es que las personas tengan sus documentos encima, y cuando decimos sus documentos son sus trámites migratorios. Okay. Es decir, el hecho de que hayas aplicado o que tengas TPS y bueno, si llega a suceder, esperemos en Dios que no suceda, pero si llega a suceder la terminación del TPS y tienes otro trámite migratorio, siempre es importante, pues bueno, además, por supuesto, esto ya es un consejo más práctico de tener los documentos siempre encima. Eso es una protección que tienes, ¿ok? Sin embargo, estamos viendo que el gobierno de Trump está arrestando incluso hasta ciudadanos, hasta veteranos, han llevado a la cárcel por parecerse a ciertos grupos de migrantes. Entonces, realmente, estos son momentos en los que no sabemos realmente cuál es la finalidad de este actuar, no sabemos si realmente estas son medidas que quiere dar el gobierno de Trump para enviar un mensaje o si realmente quieren ejecutar todas estas acciones a nivel legal. Bien, agradecido por este tiempo, Nicolás. ¿Cómo ponerse en contacto contigo si alguien de nuestra audiencia quiere hacerlo? Mira, con muchísimo gusto, a través de mi número telefónico 0412-719-2550, estaré a la orden completamente. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Nicolás Sifontes es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en el tema migratorio. Son las 7:54 minutos de la mañana. Le ponemos música al espacio. Puede ser Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
marca el calendario. El calendario. Hoy conoceremos la vida desconocida de la actriz Ambra Díaz. Tendremos una conversación con Jorge Roy a propósito de cine. Mañana miércoles en La Rocola tendremos a Miss Venezuela Judy Castillo. El jueves salud, deportes sobre Serie del Caribe y Super Bowl. Y el viernes en Improvisando, Hilda Abrahams en compañía de el maestro Eddie Pérez. Ilan Chester interpreta en pop rock el tema Canto a... Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.